Hola a todos, mi nombre es Marina Alvarenga, soy residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Misiones y hoy les voy a presentar este Ateneo relacionado al área de autoinmunidad. Para empezar vamos a definir qué es una enfermedad autoinmune. Son enfermedades que están producidas por la presencia de anticuerpos que van a reconocer antígenos propios del organismo. A estos los llamamos autoanticuerpos. A partir de esta definición, puede que nos surja como interrogante qué pasa cuando estos anticuerpos están presentes. Siempre que estén presentes va a haber enfermedad, y la realidad es que no. Muchos de estos anticuerpos están presentes incluso desde la infancia, son considerados anticuerpos naturales y no desencadenan procesos patológicos. Para que esto se lleve a cabo, tiene que haber un fallo a nivel de la tolerancia del organismo. Para recordar, la tolerancia es la falta de respuesta a antígenos propios que se produce gracias a que hubo una exposición previa del sistema inmune a los antígenos. Cuando fallan los mecanismos que garantizan esa falta de respuesta, es donde se producen las enfermedades. Estas enfermedades se pueden clasificar de distintas formas, por ejemplo, dependiendo del área del cuerpo que esté afectada. Están las enfermedades que son consideradas sistémicas, que como su nombre lo indica, son enfermedades que abarcan gran parte del organismo. Los antígenos que van a ser reconocidos por los anticuerpos van a estar distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Y después están las que son consideradas órgano o célula específica, en donde la localización de los antígenos es más limitada, van a estar presentes en un único tipo celular o incluso en un órgano o un tejido en particular. En el caso de las sistémicas, se pueden nombrar, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, las dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, las vasculitis, entre otras. Muchas de estas enfermedades se agrupan en lo que se conoce como enfermedad del tejido conectivo. En el caso de las órganos o células específicas, los órganos que van a estar afectados pueden ser diversos. A modo de ejemplo, se puede mencionar patologías que van a afectar a glándulas del sistema endocrino, como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison. También hay patologías que van a afectar el tracto gastrointestinal, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca. Patologías que van a afectar el hígado, como la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, patologías que van a estar relacionadas al sistema hematológico, como la anemia perniciosa, entre muchos otros ejemplos. Otra forma de clasificar a estas patologías es según el mecanismo por el cual se va a llevar a cabo el daño. Hay patologías en donde el daño es producido por los anticuerpos. Estos van a reconocer antígenos y como consecuencia de la unión a estos se van a desencadenar una serie de procesos que va a llevar a la destrucción de la célula afectada, y si esta forma parte de un órgano, en consecuencia se va a ver afectada la estructura y también puede verse afectada la función del mismo. Hay otros casos en donde el daño lo produce la presencia de inmunocomplejos. Estos tienden a depositarse y van a desencadenar la activación del sistema de complemento. En otros casos, el daño es producido por las células, directamente por las células del sistema inmune, como los linfocitos T activados. En esta tabla se puede ver una serie de ejemplos en donde se dan de enfermedades o situaciones donde se da una reacción de hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Por ejemplo, se puede ver en las vasculitis asociadas al ANCA, en la miastenia gravis, enfermedad de Graves, anemia perniciosa. En la tabla de arriba se enumeran una serie de ejemplos de enfermedades en donde el daño lo producen inmunocomplejos. El más característico es el lupus eritematoso sistémico. Y en la tabla de abajo se muestran ejemplos de situaciones o enfermedades en donde la hipersensibilidad está dada por los linfocitos T. Ante la presencia de estas enfermedades, lo que se puede hacer, por ejemplo, desde el laboratorio, es la determinación de anticuerpos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
tanto estos anticuerpos como los antígenos que reconocen son muy variados. Incluso hay algunos que debido a la baja especificidad pueden estar relacionados a múltiples patologías, mientras que hay otros que son considerados marcadores porque tienen un grado de especificidad suficiente. Por ejemplo, el caso de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, si bien no es exclusivo del lupus eritematoso sistémico, su presencia tiene una especificidad suficiente como para que su presencia sea indicador de enfermedad. Es importante tener en cuenta que estos anticuerpos no se tienen que determinar como parte de la rutina del laboratorio, sino solamente en aquellos casos en donde exista un cuadro clínico que lo justifique, porque hay muchos casos en los que están presentes en individuos sanos a títulos bajos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a modo de ejemplo, qué pasa en el caso de las enfermedades del tejido conectivo. Desde la determinación de anticuerpos, por dónde deberíamos empezar. Como muestra esta imagen, lo primero que se debería y se suele hacer es estudiar la presencia de anticuerpos antinucleares y a partir de los resultados ver, caracterizarlos teniendo en cuenta la reactividad que tienen a diferentes antígenos. Así se suelen determinar anticuerpos anti-ENA, anticuerpos anti-ADN y anticuerpos antígenos que son menos frecuentes, como son los ANCA. Los ANA son anticuerpos antinucleares, también llamados FAN. Hoy en día en esta denominación también se incluyen, por ejemplo, anticuerpos citoplasmáticos. Son anticuerpos que se determinan mediante inmunofluorescencia indirecta, utilizando como sustrato células EP2, que son células de carcinoma laríngeo humano. A grandes rasgos lo que se hace es incubar la impronta que va a contener este sustrato con una dilución del suero del paciente y los diferentes reactivos que forman parte de la inmunofluorescencia, obteniéndose así distintos patrones. La característica que se vio a lo largo de los años es que estos patrones suelen estar relacionados con determinados antígenos. En esta imagen se puede ver, por ejemplo, lo que se vería con el microscopio electrónico. Estos representan imágenes de patrones nucleares, pero también existen otros tipos de patrones, por ejemplo, los citoplasmáticos. Esta página, el ANA Patterns, corresponde a la página del Consenso Internacional sobre patrones de anticuerpos antinucleares. Y es una página en donde se pueden encontrar, por ejemplo, la clasificación de los distintos patrones que se pueden llegar a ver, así como una descripción de los mismos, y también se menciona cuáles son los antígenos que van a estar relacionados a cada uno de ellos y cuáles son las patologías asociadas. A modo de información, voy a mencionar que en el 2012 se creó en la Argentina el primer consenso argentino de estandarización de la determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta utilizando células EP2. Este consenso se creó debido a que a medida que fueron lográndose más avances en la determinación de los anticuerpos antinucleares mediante esta técnica, fueron surgiendo problemas en cuanto a cómo realizar la determinación, qué diluciones usar, cómo se deberían llamar los distintos patrones, cómo se hacen los informes, cuándo se informa, cómo se informa, entre otras cosas. Entonces, con el surgimiento de este consenso, lo que se buscaba era lograr determinar cómo se podía unificar, digamos, la realización de la técnica. También se buscaba disminuir la frecuencia de los falsos positivos y falsos negativos y llegar a un acuerdo en cuanto a cómo informar los resultados. Estas son
2 imágenes que son extraídas de la página de Lana Patterns de 2 de los patrones que se suelen observar con más frecuencia, que son patrones nucleares. Uno es el homogéneo, el otro es el granular fino. En esta parte la página muestra una descripción de lo que sería el patrón y después menciona los antígenos asociados a este y las enfermedades asociadas. Ahora, como para cerrar, les voy a mostrar, y para hacer una ilustración de lo que estuvimos viendo, les voy a mostrar datos que obtuvimos en el área de autoinmunidad del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones durante lo que va del 2021, desde enero hasta el 15 de mayo. Primero vamos a definir como positivo aquellos casos en donde se haya encontrado anticuerpos antinucleares positivos asociados a la presencia de anticuerpos contra los ENA o contra el ADN. Y además se tuvo en cuenta como casos positivos solamente aquellos que no tuvieran antecedentes previos. En esta tabla, así se puede ver el porcentaje de pacientes en los cuales se obtuvieron resultados positivos durante los diferentes meses. Y como se puede ver, son valores que no son muy elevados, rondan entre los 1,5 y 2% nada más. Después, en esta otra tabla, se observa el porcentaje de pacientes en los cuales se obtuvieron, se detectaron anticuerpos antinucleares, es decir, se vio un patrón de fluorescencia en la inmunofluorescencia indirecta, y para los cuales luego la determinación de los anticuerpos anti-ENA dio un resultado negativo. Como se puede ver, salvo en el mes de mayo, el porcentaje es levemente mayor con respecto a los casos positivos. Y esto también apoya lo que dije antes, de que no debería determinarse siempre estos anticuerpos, porque suelen estar presentes en casos en los que el individuo no tiene una patología asociada, o pueden deberse a antígenos que no son justamente estos, que son los que están asociados con estas enfermedades autoinmunes. Adicionalmente voy a mostrar otros datos. Por ejemplo, durante estos meses los patrones más frecuentes fueron patrones nucleares. En primer lugar, el granular fino con un 64,3%, seguido de los patrones homogéneos y granulares gruesos. Y después los demás patrones se observaron en mucho menor porcentaje. En cuanto a los ENA que más se detectaron, fueron los anticuerpos anti-Ro, con un 56% en primer lugar, luego los anti-LAI y RNP70 con un 12%, y los anti-SM en un 9,8%. Y en cuanto a los anticuerpos anti-DNA, se detectaron anticuerpos positivos en un 26,8% de los casos que nosotros habíamos considerado positivos. En cuanto a los títulos, existe un valor de corte para estas determinaciones, generalmente se trabaja con diluciones de 1 en 40 para los niños y 1 en 80 para los adultos. Y en distintos estudios a lo largo de los años se fue viendo que títulos mayores de 320 son los que suelen estar asociados a una enfermedad autoinmune. En este caso, de los casos positivos, el 68%, alrededor del 69%, de nuestros casos tenían títulos que superaban ese valor. Gracias.